¿Qué tal estás, Alex Salmond? Muy bien, Inés. Martín Rodrigo. ¿Lo has ¿Te lo dicho conté? así con un acento? ¿Te lo conté? No. Sí, no, yo cuando... Vaya, tú y yo no estamos hablando continuamente, ¿no? Y cuando voy en coche le tengo que decir a la señora... yo le digo, tal. Llamar ¿no? Y dice, a... ¿qué quieres? Y dice, llamar por teléfono a Inés Martín Rodrigo. Y ella responde, porque es una señorita. Te pongo en contacto con Inés Martín Rodrigo. Y ese Martín siempre me ¿Pero aparece... porque es internacional pues, o qué? Sí, porque el Que Martín esta voz debe entender es que no curioso. es Martín, sino que es Martín. Entonces, muchas veces en mi cabeza eres Martín. Bueno, Y no Martín. Bueno, con que sea Martín Rodrigo, yo ya sabes que yo tengo esa obsesión por el Rodrigo. Sí. Porque es como si a Carmen Martín Gaite le dijeran Carmen Martín. No, yo lo entiendo. Y mira que últimamente he visto en algunos lugares de la propia casa que te ponían Inés Martín. Y yo siempre pongo Inés Martín Rodrigo, porque sé que tú estás y militas en el En casa del herrero, Rodrigo. a veces... A veces el palo pues acostumbra... Oye, esto no es un palo, es un abanico, pero me lo he traído porque, claro, hoy que grabamos en Madrid, ya el calor hace estragos. Qué calores. Qué calores. Y qué calores pasamos en la feria, que ya se nos ha olvidado completamente lo de la feria del libro. Pero tú sabes lo que es dentro de la caseta, que no hay aire acondicionado, por supuesto. Nuestros oyentes y videoyentes de libros y cosas que sepan que los autores pasamos muchísimo calor en las casetas. No hay aire acondicionado, no hay ventiladores. Solo tenemos... Yo hice un brazo. Bueno, hoy me he traído un abanico muy especial porque es de un congreso de libreros. Mira, y sabes que además tiene relación. Libros y Cosas somos militantes de los libreros. Se pasó calor y sobre todo el primer viernes que alguien esto fue un poco decidió frustrante, pero que cerraba ya se nos ha olvidado. la feria, ya se nos ha olvidado. Todo lo malo se nos olvida pronto, es un pero mecanismo tenemos de autodefensa. Que militar, bueno, yo creo que tú también militas en el retiro. Yo sí, claro que sí. Es que si no, una feria del libro Lo que contrario, no esté en el retiro, no sería la feria del libro, estas sería... voces que hablan de IFEMA y tal, yo creo que no tiene mucho sentido. La feria del libro, del retiro en IFEMA. No, sería otra cosa. ¿Cómo se llama lo que organizan allí de turismo? ¿Fitur? Eso, pues algo así, Filibros. Filiteratura, no, algo así. Yo creo que es verdad que a Fitur va muchísima gente y mucha gente que además no es profesional del viaje. Pero cuando tú acostumbras a los madrileños, a la ciudadanía de Madrid, a los escritores que vienen de fuera, que son un montón que vienen de fuera de Madrid, el retiro. Es que ya te he contado muchas veces que yo paseo con Baroja. Sí. O sea, yo cuando voy caminando por la feria del libro, al lado mío está Baroja. Entonces, claro, te imaginas a Baroja en IFEMA. Y que tiene pues mucha tradición y tiene... Bueno, yo creo que pese a todo y pese a quien le pese, seguirá celebrándose en el retiro. De momento de lo que se trata es de que sigamos sobreviviendo a estos estragos calurosos del verano y de que sigamos mientras tanto leyendo y bueno, eso es a lo que hemos venido también hoy, a que nuestros oyentes y videoyentes sigan leyendo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que yo sé que es tu debilidad, Alex Salmond. Es una de mis debilidades. Bueno, no es una de tus debilidades. Pero es una de mis debilidades potentes. También militante. Y fuertes. También tú militas en Javier Cercas. Yo milito en el partido literario de Javier Cercas. Sí, eso es. Y es caluroso, Cercas es caluroso y no deja a nadie aquello como blanco con negro, es decir, con blanco y con negro. Eso es. Grises, aunque él va pasando por todos los grises. Es verdad que pasa del blanco al negro, pero llevando por toda la trama de los grises. Y hoy es nuestro invitado. Y es que este hombre tiene mucha suerte. Mucha suerte. Pero mucha. ¿Puedo decir que le vino Dios a ver con este libro? A un ateo no sé si te dirá, se lo puedes preguntar ahora cuando ¿no? llegue. Oye, porque Dios. El libro salió una semana y a los pocos días murió el Papa, ¿no? El Papa Francisco. Entonces esto de la oportunidad y de la actualidad para este libro ha sido perfecto. Que ya tenía mucho interés, ¿no? O sea, ya había suscitado una gran expectativa y había mucho interés en este libro, pero claro, de pronto muere el Papa Francisco y entonces todos los ojos, por supuesto, están aún más puestos en el loco de Dios, en el fin del mundo, porque bueno, el principal protagonista es el Papa Francisco, ¿no? Todos sus libros no amenazan, sino anuncian algo. Es curioso, porque el primero que realmente se convirtió en un éxito, que era Soldados de Salamina,
fue una revolución literaria. Yo creo que en aquel momento mucha gente no quería recordar la Guerra Civil, y fue la primera novela, una de las primeras, sí. Ficción, no ficción. Mezclando ficción y realidad, ficción, en ese... ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí también de alguna forma? Bueno, ahora nos lo explica. Después lo de Enric Marco, que también fue lo mismo. Lo del golpe de Estado, del 23F, Anatomía de un instante. No sé, siempre no me está extraña que milites en el partido literario de Javier Cercas. Además, es que es un hombre inteligente. Bueno, ahora nos lo va a contar en unos segundos. Lo tenemos aquí de invitado. Careta, ¿qué dice? Javier Cercas. Acabo de confesarle a Inés que yo milito en un partido que es el Partido Literario de Javier Cercas. No me digas estas cosas así de entrada. Es un militante, pero yo creo que es el fundador. Hombre, sí, es el fundador. Lo acabamos de fundar hace un rato. Fundador. No me lo digas, que me lo creo. Sobre todo por la construcción de tu relación entre ser humano, ateo, y escritor, ¿no? O sea, todo ese mundo, la globalidad de tus sentimientos personales con tu familia, con tu gente, y de los sentimientos como ciudadano, por lo tanto sentimientos políticos, que no tienen por qué ser de un partido político, sino sentimientos políticos. El Partido Literario de Javier Cercas, exacto, cuyas siglas serían PLJC. JC. Sí, demasiado largo. Demasiado un poco, bueno, lo podemos dejar en el PLC. Partido Literario de Cercas. Eso está bien, eso está mejor. Esto está bien. Bueno, pero compartes esa idea de que tu mundo como ser humano y como escritor está bien... imbricado. Lo has encontrado un equilibrio... ¿Construido bien? Sí. ¿Su arquitectura es coherente? Esa sería la... A lo mejor es inevitable, ¿no? Porque somos lo que somos. Entonces yo no he pensado en mí mismo, no he pensado que iba a construir la figura de un escritor y la figura de un ciudadano. Simplemente creo que ha ido surgiendo. Y al final tú eres quien eres. Yo he hecho libros muy distintos. He escrito libros muy distintos, de tipos distintos, y escribo en la prensa, y escribo ensayos. Al final eso es coherente. Quizá inevitablemente es coherente. Pienso ahora mismo en aquella historia de Borges, de un hombre que camina a lo largo de toda su vida y al final el dibujo de sus pasos configura su propio rostro, ¿no? Entonces quizás es inevitable que lo que hacemos los escritores tenga, si eres un escritor mínimamente honesto, eso te iba a decir, pues al final tenga una cierta coherencia, porque tú tienes la mirada que tienes, aunque haga cosas muy distintas. Esa es la palabra, coherencia. Sí, quizá si eres honesto contigo mismo, un escritor honesto contigo mismo quiere decir que escribes aquello que te sale de las tripas o del corazón, como prefieras, ¿no? Que escribes lo que necesitas escribir. Al final eso pues tiene una coherencia inevitablemente. Tanto si escribes novelas, como si escribes ensayos, como si escribes en la prensa, ¿no? Al final eres tú, ¿no? Yo he intentado a lo largo de mi vida, hoy todavía estoy intentando, encontrar en mí mismo todos los escritores que hay dentro de mí mismo. ¿Verdad? Es decir... ese coro de voces, ¿no? Claro. Que sea armónico, que resulte armónico. Claro, porque no somos uno, somos multitud. La idea de que somos uno es falsa. Yo no soy el mismo que cuando tenía 14 años y empecé a soñar con ser escritor. Es falsa. Claro. Soy otra persona. Y tú tampoco lo eres, y tú tampoco. Somos multitud, ¿no? Entonces, quizá nuestra obligación como personas es encontrar todos aquellos que somos. Y como escritores lo mismo. Todos los escritores que podemos llegar a ser, ¿no? Que además puede que seamos un escritor distinto en cada libro. Ojalá. Eso sería maravilloso. Pero en el fondo creo que es imposible, por lo que decía Alex, porque claro. Al final, aunque, insisto, yo he escrito libros muy... Por ejemplo, qué sé yo, antes de este libro escribí una trilogía que dicen que era policíaca. Y decían, qué distinto esto de lo que has hecho. Yo pensaba, ojalá fuera distinto, pero en el fondo no es tan distinto. Responde a tu... Claro, a tus obsesiones, a tu modo de ver el mundo. Los temas que persigues, de un modo u otro, siguen estando presentes ahí. Yo creo que sí, que son formas... Es decir, lo peor que le puede ocurrir a un escritor es convertirse en un imitador de sí mismo. Eso es lo peor. Cuando tienes una edad y ya sabes escribir determinados libros, la tentación es insoportable, es terrible. Claro. Entonces, seguir buscando cosas nuevas para poder decir cosas nuevas, ese es el desafío, ¿verdad? Lo fácil es eso, convertirlo en una fórmula.
Convertirte a ti mismo en una fórmula. Ala, todos mis libros van a ser iguales, yo ya sé escribir determinados libros y venga. Y empiezo, en lugar de libros hago churros. Totalmente. Sí, pero hay un método. O sea, sí que es cierto que hay una metodología. Bueno, hay quien lo tiene, ¿no? Hay quien una metodología en el trabajo. Bueno, igual en lo negro no tanto, pero en tus 3, 4 últimos... No, desde Soldados de Salamina, como desde... Hay algo de metodología que es parecida. Hay cosas en común, eso sí. Hay cosas en común. Por ejemplo, yo siempre parto de cosas pequeñísimas que al final resultan ser muy grandes. Sí, bueno, claro, al final de lo particular a lo universal. Bravo, exactamente, claro. Eso es Aristóteles puro. Claro. La literatura es lo que transforma lo particular a universal, es decir, anécdotas ínfimas en cosas que nos atañen a todos. O sea, una pregunta de una católica común y corriente, pero una católica de verdad, mi madre, claro. que dice que va a ver a su marido después de la muerte. Claro. Eso es la cosa más normal del mundo y más... En fin, hay miles de católicos, de cristianos en todo el mundo, pues que piensan eso, si son cristianos de verdad. Claro. ¿Verdad? Y de ahí, ¿qué surge? Surge este libro, pero además, sobre todo, esa es la pregunta central del cristianismo. No hay otra. Esa es la pregunta... La resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es el credo, eso es San Pablo, todo. Y yo me atrevería a decir casi más de todo Occidente, prácticamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, el enigma... O sea, Occidente, Europa, es inimaginable sin el cristianismo. Claro. Esto es así. A mí hay gente que me pregunta, ¿y cómo es que un ateo como tú se interesa, o sea, acepta escribir un libro así? Y mi respuesta es... ¿Pero cómo no voy a aceptarlo? Es que lo raro sería que no te interesara. Yo creo que sí. O sea, una persona mínimamente culta, consciente de dónde vive, ¿cómo no va a interesarse por una cosa así? Y por otra parte, no hace falta ser hipopótamo para interesarse por la zoología, claro. ¿Verdad? O sea, la gente cree que si escribes un libro sobre la iglesia es que estás haciendo apología de la iglesia o que quieres cargártela. Oiga, no. Lo que yo quiero es entender. Tengo curiosidad, ¿no? Que al claro. final la curiosidad es uno de los motores fundamentales de la creación. Totalmente. Entonces, escribimos para conocer. Claro, y para saber, para ¿no? saber. Partimos de un montón de preguntas que probablemente al final no tengan respuesta, exacto. Pero que merece la pena plantearse. Exactamente. ¿No? Eso es lo que hacen las novelas. En este libro, Javier, que hablabas antes, de ¿qué Javier Cercas hay en este libro? Porque partiendo de esa pregunta que se hace tu madre y que como tu madre se hacía, se siguen haciendo, como bien has dicho, iba a decir millones de personas. Sí. No sé si es una cifra un poco grandilocuente, pero... Todos los católicos que no se hagan esa pregunta no son católicos. Eso. Todos los cristianos que no se hagan esa pregunta no son cristianos. Pueden decir lo que quieran. Porque ese es el corazón del cristianismo. ¿Y qué Javier Cercas hay en este...? Pues fíjate, esa es una pregunta muy buena, porque no soy exactamente yo. Esa es una pregunta magnífica, que ni siquiera yo, cuando estaba escribiendo el libro, era consciente de que estaba inventando un personaje, lo he entendido después. El Javier Cercas que está en ese libro es yo, pero no soy yo. Es una creación de mí mismo, es una declinación, una versión de mí mismo. Se podría llamar, de hecho se llama en el libro, el loco sin Dios. Es decir, en el libro hay un loco de Dios que es Francisco, Papa Francisco, por motivos obvios, porque Francisco se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís. Francisco de Asís se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios, ¿no? Pero luego está la contrafigura, la contraparte, que es el narrador, que va a buscar a Francisco para hacerle esa pregunta, si mi madre va a ver a mi padre después de la muerte, ¿no? La pregunta más elemental del cristianismo y la que se hacía mi madre, la que se hace cualquier... Y entonces el loco sin Dios es un tipo particular. Yo creía que era yo, pero no es verdad. Es una construcción de mí mismo y es un tipo... Un trasunto, ¿no? Un trasunto de mí mismo. Es decir, es como el yo poético, ¿no? El yo de los poetas no son los poetas. Es alguien que se inventan para decir aquello que tienen que decir. Y se llama como yo, pero no es exactamente yo. ¿Quién es el loco sin Dios? El loco sin Dios es yo, pero... ¿Cómo decirlo? Como somos todos, como la inmensa mayoría de los españoles, europeos, occidentales somos así. Es decir, gente educada en el cristianismo o en el catolicismo, en nuestro caso, en muchos de nuestros casos, que en algún momento han perdido la fe. La inmensa mayoría de nosotros, muy pocos ya, ¿verdad? De nuestra edad, de nuestra generación, no solo de nuestra edad, sino de los europeos de hoy, conservan la fe. Esto está cayendo en picado y en España verdaderamente en picado. Y eso alude, en realidad, el loco sin Dios alude a un relato famosísimo y fundacional de la relación con el cristianismo, que es El loco de Nietzsche, que, como recordaréis, es un relato finales del siglo XIX, muy breve, pero extraordinario y fundacional. El loco cuenta la siguiente historia, rapidísimamente. Es un loco que sale a la calle en pleno día con un farol encendido y va por los mercados, por las plazas, por las avenidas, gritando
Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Lo hemos matado. Y la gente que no ha leído ese brevísimo relato o que lo ha olvidado cree que el loco está eufórico, está contento porque por fin hemos matado a Dios. Es todo mentira. lo contrario. Es exactamente lo contrario. El loco está tristísimo, está desolado. Y tiene toda la razón. Porque si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, más o menos por la misma época, el personaje de Dostoyevsky, sí. todo está permitido. Claro. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización desde hace siglos, milenios, se ha venido Nos abajo. hemos quedado sin ella. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, lo que hay en este narrador, eso yo lo he descubierto, sobre todo al final del libro, es eso, es la nostalgia del sentido, la nostalgia de aquello que daba sentido a todo. Que si os fijáis bien, y esto me parece fundamental, y sobre esto debería escribir seriamente, gran parte del arte, de la literatura, del cine del siglo XX habla precisamente de eso, de la ausencia de Dios, y lógico, de la ausencia de aquello que daba sentido, que es algo absolutamente moderno. O sea, durante siglos no ha sido así. Pero tú piensa en Kafka, piensa en Bergman, piensa en muchísima gente que están hablando de eso. Están reflexionando sobre eso. Claro, ¿qué hacemos ahora? Por eso igual hemos te invitó el Vaticano, porque el Papa sabía que tú en realidad no quieres ser ateo. ¿Y cómo lo sabía? No lo sé, porque es el Papa, ¿no? Bueno, yo Pero creo que hay más que lo del sabía, libro, lo esperaba. Creo que citas a tu mujer que dices que pierdes un tren, y igual es que no querías volver. Sí. Y dice, pero tú querías convencer al Papa y el Papa te ha convencido a ti. Eso es un sueño. Sí, bueno, pero está ahí metido, está ahí introducido. Sí, no, o sea, a ver, yo soy ateo, sigo siendo ateo. Pero igual no lo quieres ser. La literatura no te ha convertido. No me ha convertido ni siquiera en el Vaticano. Esto sí no me convierte en el Vaticano. No, pero sí es verdad, no sé si a vosotros le ocurre, pero creo que a mucha gente le ocurre, que yo sí en algún momento he sentido envidia de la gente que cree. Yo todos los días. Claro. Yo creo que eso es algo muy común. Yo no todos los días, no, pero a veces sí. De mi madre, por ejemplo. De la serenidad, de la fuerza, de la energía, del superpoder, como se dice en algún momento. Esta gente tiene un superpoder. Hablo de los misioneros que conocí en Mongolia, que son gente increíble. O sea, tú puedes ser ateo, anticlerical, o sea, creyente, medio pensionista, pero es imposible no admirar a esta gente. O sea, esta gente tiene una fuerza brutal, hace cosas que yo no soy capaz de hacer. Yo vi a mi madre hacer cosas que yo no soy capaz de hacer, sé que las hizo. Entonces, claro, a veces yo sí siento envidia de esta gente. El problema, y de esto se habla en el libro bastantes veces, es decir, en el libro se hablan de cosas complejas, pero de las ideas complejas son complejas porque pueden ser muy atractivas si eres capaz de manejarlas bien y de contarlas bien. Claro. Mis maestros, Borges, por ejemplo, era capaz de hacerlo magistralmente. Bueno, sí se habla de esto. Y el problema de la fe es que no es voluntario. Es decir, nosotros no podemos decir... Yo no decido. Claro, tú no puedes decidir, bueno, ¿sabes qué? Me interesa... nada, voy a tener fe. No, es que la fe se tiene o no se tiene, ¿verdad? Pero también se pierde, ¿eh? Porque, Sí. mira, yo me he acordado mucho leyendo tu libro. A mí me pasó algo parecido, pero al revés, ¿no? Mi madre murió con 41 años, después de un proceso de cáncer muy duro, 3, casi 4 años de enfermedad, y mi madre era una persona muy creyente. Mi madre era una persona que a mí me educó en el catolicismo. Yo estudié en un colegio de maristas, y entonces yo al final de su vida vi a mi madre pedirle a su Dios, que era el mío también entonces, que la salvara, que no la dejara morir, ¿no? Que interviniera para que aquel cáncer no acabara con ella, y no escuchó su plegaria. Aquel Dios no. Y mi madre murió. Y además la agonía que ella tuvo fue terrible porque, claro, estamos hablando de hace 28 años ya casi. En fin, los tratamientos que había entonces para el cáncer no eran los que hay ahora, ¿no? Y tuvo una agonía muy terrible. Y lo que aquello provocó en mí fue mi conversión en el ateísmo. O sea, yo me peleé con aquel Dios. Claro, que había dejado morir a tu madre. Eso es. Y que no la había escuchado, que no la había salvado, y por tanto, en aquel momento yo era creyente, yo era católica, yo tenía fe, y se me acabó la fe. Bueno, perdiste la fe. Perdí la fe. Si no, mantendrías esa relación con... Perdí la fe totalmente. Fueron varios años, pero hoy yo soy profundamente atea. Sí, Tu libro lo entiendo perfectamente, baja bastante. Yo creo que Ratzinger, el otro papa, no te habría invitado.
Ratzinger creo que era mucho más mental. Que desciende o que... No, quiero decir que se acerca, que Ratzinger lo que hace es... era mucho más intelectual, ¿no? Bueno, era el papa intelectual. Es el que pretendía que era el momento de que Dios fuera demostrado por la ciencia. La razón, ¿no? Esa interviniendo en la fe, claro. Pero en tu libro bajas, a veces, de forma profunda, ¿no? He citado aquí una frase: para el Papa, un cristiano que no cree en la vida eterna no es cristiano. Y después tienes, ni cree en la resurrección de la carne. Y entonces desarrollas el tema de la carne. ¿No? Es que eso ya no es el Papa, eso es San Pablo. Bueno, lo relacionas con el Papa. Sí. La carne, porque es verdad, o sea, la carne muerta que revive. Bueno, sí. Esa idea. Y ahí desarrollas, ¿no? Hablas... y eso es muy teológico. O sea, literalmente es el corazón del cristianismo. Claro. El final del credo es: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es un leitmotiv en el libro. El otro día en Turín, hablando con un teólogo, Enzo Bianchi, un tipo muy prestigioso y muy listo y muy inteligente, etcétera, me decía que yo les había recordado muy generosamente a los católicos algunas cosas que muchos habían olvidado. Bueno, sí. Quien no cree en eso no es católico. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Ni siquiera lo dice el Papa. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, la fe no sirve para nada y nosotros no somos católicos. Eso es lo que está diciendo. Y eso es brutal. Eso es brutal. La resurrección de la carne y la vida eterna no significa que nos vamos a encontrar tú y yo, Alex. Hombre, ¿qué tal? Otra vez vamos a tomar una cerveza. Bueno, no, pero ese pasaje lo que te hace es visualizar la carne putrefacta que vuelve... por una, creo que utilizas, o alguien utiliza, la gloriosidad de la carne, ¿no? Bueno, sí. Es que sobre eso hay toneladas. Claro. Por eso digo que este libro no es me voy a Mongolia con el Papa y tal, sino... No, claro. Es lo que hablaba antes. Yo intento que ideas muy complejas, como la fe, como la razón, como ideas teológicas, como Nietzsche, por ejemplo, que es un personaje fundamental ahí porque lo ha sido para mí, los ataques de Nietzsche al cristianismo, etcétera, toda una serie de ideas se vuelven atractivas. Claro. Es decir, yo creo que la literatura de verdad no tiene por qué no ser compleja. Claro. Sí, tiene que ser transparente, o sea, es posible. O sea, no sé, Dostoyevsky habla de cosas complejísimas, Musil habla de cosas complejísimas, etcétera. Y eso es posible. O sea, es posible hacer una literatura atractiva que plantee cuestiones aparentemente muy complejas. Borges es capaz de hablarnos eso de dos teólogos y escribe un relato magistral acerca de cuestiones teológicas. Es decir, todo eso depende de cómo lo planteas. Esto no es un ensayo, aunque tenga una parte de ensayo. Esto no es una crónica, aunque tenga una parte de crónica. Esto no es una biografía, aunque tenga una parte de biografía. Esto es una novela porque la novela tiene esta capacidad de integrarlo todo. Todo lo que acabas de decir es lo que es. Claro, es todas esas cosas y alguna más, porque la novela tiene esta extraordinaria capacidad. Pero no es un ensayo porque yo no pretendo nada. No pretendo demostrar nada, no pretendo atacar a nadie, no pretendo defender a nadie. Claro. Lo que pretendo es crear un artefacto lo que pretendes complejo. Es contar. Claro. Al final. Y crear un artefacto complejo en el cual quien decide finalmente es el lector. Eso es una novela. Yo, después de leer la novela, me gusta mucho que lo llames novela, ¿no? Porque además de esa manera también estamos cuestionándonos esto de los géneros. Totalmente. Es que mejor no abramos, abrir esa puerta es complicado. No, pero estoy de acuerdo con vosotros. La idea de que la novela es solo ficción, esto es absurdo. Es absurda. O sea, aquí hay una señora ya le hemos abierto. Que es el único al que hay que hacer caso, que se llamaba Miguel de Cervantes. No sé si habéis oído hablar de él. Alguna vez, de vez en cuando. Pues este tío nos dijo, hagan ustedes lo que les dé la gana. Claro. Esto es lo que nos dijo. Los periodistas no podéis hacer eso, pero los novelistas sí. El periodismo no puede inventarse cosas, no puede tal, tiene que tener salud. Pero la novela puede hacer exactamente lo que le dé la gana. Y sobre todo puede asimilar todos los demás géneros. Claro. Entonces, nos hemos ceñido a una idea de novela reduccionista. Totalmente. Que es la novela del 19, que es una historia, que tal, ficción, no sé qué, que está muy bien. O sea, ha escrito obras maestras absolutas. Pero aquí de lo que se trata es, en mi opinión, de usar toda la libertad. Todos los recursos narrativos necesarios para poder contar la historia que queremos contar. Porque además, en el momento en el que te reduces, te constriñes, pierdes la libertad que nos legó Cervantes, como tú bien has dicho. Y entonces, ¿para qué? Y renuncias a cosas. ¿Y por qué tenemos que renunciar? No tenemos que renunciar a nada. Tenemos que usarlo todo para plantear con la mayor complejidad las preguntas más complejas y de la manera más atractiva y de la manera más apasionante. De eso se trata. Entonces, debemos usarlo todo. Estamos un poco como
coartándonos a nosotros mismos, al ceñirnos a un modelo de novela, que es un modelo de novela, que es fantástico, que yo he usado, pero no tenemos por qué solamente usar eso. Yo me preguntaba, Javier, ¿y este hombre ahora qué hará? Esa es una pregunta. Pero esa pregunta yo creo que se la he hecho bastantes veces, Javier. Sí. Pero después de este libro, sí, esa pregunta... yo te recuerdo el momento de tu éxito con Soldado de Salamina. Ese momento fue crucial en tu carrera. Bueno, sí, claro. O sea, ¿qué hago ahora con el exitazo que tuviste? Claro, pero el éxito, fíjate, o sea, claro, te perturba. Es que no es tanto el éxito como lo que ha conseguido hacer con este libro. Ya, bueno, desde el punto de vista sí, compro, sí. de él como creador, como escritor, como novelista, ¿qué haces después de un libro como este? Yo tenía, te voy a decir la verdad, yo ya estaba escribiendo otras cosas, yo siempre estoy escribiendo cosas, y lo que he publicado es mucho menos de lo que he escrito. Esto no debería decirlo, pero es la verdad. O sea, muchísimo más, yo he escrito muchísimo más de lo que he publicado, y siempre hay cosas ahí metidas. Luego sale lo que sale. Yo, no sé, tú eres novelista como yo, eso a los periodistas igual no nos pasa tanto, pero yo a veces me veo a mí mismo como una especie de profesor chiflado ahí haciendo... en tu laboratorio. Experimentos en el laboratorio, ¿verdad? Algunos explotan, otros no sé qué. A ver qué sale. Y algunos salen, ¿no? Pero tienes que ser un poco así, tienes que ir un poco a la aventura. No, yo tenía varias ideas por ahí. Y de hecho algunas estaban muy avanzadas cuando llegó esta cosa increíble. Porque es que efectivamente hay que estar loco para rechazar una cosa así. Claro. La propuesta que me hicieron. Claro, porque esto no se lo habían hecho a nadie. Y no sabemos si se lo van a volver a hacer. Es que es histórico. Claro. Bueno, es que no hay un libro así. Es que es así de fácil. Entonces, y se unió esa posibilidad increíble con una necesidad personal. Que ahí es cuando se produce la magia de verdad. Cuando yo tenía esta pregunta que tenía mi madre. Casualidad. Vamos, esta afirmación que tenía mi madre. Yo voy a ver a mi marido, no, como me han dicho desde niña. Mi madre era una católica muy seria, no beatona, sino de verdad. Creyente. La palabra, es que es la palabra. De verdad, creyente. es una creyente de verdad. Seriamente. Cuando en la mayoría de entrevistas le dicen, entonces, ¿y qué te dijo él? Entonces el Javier cerca dice, pues léanse el libro, ¿no? Porque he visto unas cuantas que claro, dicen, no tengo otra léanse el libro. No, pues, no voy ahora a contestar. Qué mejor momento que además de la despedida, que se nos queda corta esta conversación. Sí. Pero tengo un interés que ya... El libro, recuerdo que era El loco de Dios en Mongolia. Sí, señor, me equivoqué de título. ¿Ah, sí? Sí, me equivoqué. Lo supe cuando el libro estaba acabado, tenía ese título y de repente me di cuenta de que era un error. A veces ocurre eso. A mí me ha ocurrido varias veces. Que yo tengo un título y en un momento determinado dices, pero si este no es el título. Claro. Es que se lo puse desde el principio, ese. Y al acabar. Una vez acabado... Sí, y a los periodistas nos llegó la notificación. De hecho, este es el título. Este es el título inequívocamente. Es que inequívocamente. Inequívocamente, porque no es Mongolia, es el fin del mundo. El fin del mundo, claro, totalmente. Porque además el Papa va al fin del mundo, pero viene del fin del mundo también. No os olvidéis de lo primero que dijo en el balcón de la Basílica de San Pedro es: me han ido a buscar al fin del mundo. Al fin del mundo. Sí. Que da lugar al mejor titular de la historia del periodismo, como sabéis, ¿no? Sí. Me permitís que lo recuerde, el mejor titular. Yo, estarás de acuerdo conmigo, Alex, seguro. Que es un titular que surgió... Pues, cuando el Papa dijo esto, todo el mundo dijo, pero qué humilde, ¿no? ¿Qué tal? Que se ha dicho que le han ido a buscar al fin del mundo. Qué Papa tan especial y tal. Y al día siguiente apareció a toda página, en la primera página de un periódico gratuito colombiano, el siguiente titular: argentino pero modesto. Eso no hay quien lo supere. ¿Estás de acuerdo? Insuperable. No? Hay lugares en Argentina que son como el fin del mundo, o el fin del mundo propio. Argentino pero modesto. Insuperable. Yo creo que sí. Insuperable. Yo no lo mejor. Oye, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Libros y Cosas. Esta es tu casa, o sea que estás invitado a volver cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Ha sido muy un agradable. Te voy a confesar algo, Alex. Confiese. Me he vuelto militante del Partido Literario de Cercas. Ya somos dos. Bueno, y con yo creo, el 3. Con el 3. Bueno, y yo creo que después de escuchar este episodio de Libros y Cosas, serán muchos los que se adhieran a ese partido literario. Podría ser un partido sin programa electoral, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, es que a nosotros lo electoral nos interesa entre poco y nada. No, a mí me interesa mucho, ya lo sabes, pero... Digo a nosotros... en nuestro mundo, en nuestro espacio, mundo literario, en nuestro mundo editorial. Sí. No, pero yo lo que valoro más de Javier es esa coherencia suya. Ha dicho una palabra que es clave, yo creo es clave en este libro, que es honestidad.
¿no? Un escritor honesto es el que escribe un libro como este. Tienes que ser honesto contigo mismo y honesto con lo que te rodea y honesto con el material con el que vas a trabajar. Y Javier lo ha sido y solo de ese modo ha podido escribir un libro como este. Qué fácil sería todo si utilizáramos la honestidad como estrella, ¿no? Sí. O sea, como foco, ¿no? Como punto, sobre todo en lo... Si eres honesto, el resto ya está por llegar. En lo literario y en lo vital también, ¿no? Pero en lo literario la subestimamos mucho a la honestidad y para mí es fundamental, ¿no? Entonces lo que él ha dicho, ¿no? De cuando el escritor ya lleva una larga trayectoria y sabe que puede... Un escritor que lleva ya muchos años escribiendo, que ha conseguido el éxito, ya sabe cómo conseguir el éxito. Y esto que ha dicho él, ¿no? De no repetirte, de no caer en esa tentación que él ha dicho que era una tentación mayúscula y por momentos irresistible, bueno, pues es muy loable, sobre todo desde el punto de vista literario. Recomendamos libros. Sí, ¿no? Esto es la despedida, porque además se nos ha hecho muy corto. Muy corto, sí. ¿Empiezo yo? Venga. Mira, te voy a recomendar un libro del 88, de 1988, o sea que fíjate, nos vamos. Bueno. Pero es que tú sabes que se ha vuelto a poner de moda Jesús Moncada, lo ha reeditado Anagrama en castellano, Camino de Sirga, y lo ha editado Editors también, lo ha vuelto a editar. Porque han cumplido ahora 20 años de su muerte, ¿no? Sí, y como dice su editora en catalán, mucho escritor tiene que pasar... como ir a negro, ¿no? Fundido a negro. O sea, desaparece su obra, desaparecen sus intervenciones, desaparece su presencia pública, la gente se medio olvida de él y vuelve a aparecer. Y es lo que yo espero que ocurra con Jesús Moncada, que es un autor en catalán, aunque él era de Mequinensa, que está en Zaragoza. Es muy divertido porque en realidad Camino de Sirga ya va de eso, ¿no? De ese lugar de confluencias entre el río Ebro y el Segre. El Segre es un libro... Es un libro. Te ha traicionado el subconsciente. Es un río muy importante en Cataluña. Viene de los Pirineos, se pasea por el Cadí, llega a las terras de Lleida, los buenos vinos y los buenos caldos, pero acaba en el Ebro. Ojo, eso siempre ahí los catalanes tenemos. Claro, el Segre acaba en el Ebro. ¿Cuánta agua del Segre hay en el Ebro? Bueno, pues justamente en esa intersección, ahí es donde nació Jesús Moncada, y este Camino de Sirga va de esa historia. Y antes con Javier Cercas lo estábamos comentando, cómo hacer de algo muy diminuto, de lo muy local, pequeño, lo universal, claro. Lo universal, y eso es lo que hace Jesús Moncada. Pues mira, te confieso que yo nunca he leído a Jesús Moncada, con lo cual esta recuperación de su obra que está haciendo Anagrama en castellano es una ocasión fabulosa. Fue curioso porque publicó hacerlo. en el 88, pero en el 90 ya había traducido no sé cuántas lenguas, o sea que y ahora está considerado como uno de los escritores, y esta novela en concreto, Camino de Sirga, más importantes de la literatura Tengo catalana. que decirte que el editor de la editorial Contraseña de Zaragoza, que fue la primera editorial donde publicó nuestra querida Irene Vallejo, me lo recomendó hace muy poquito a Jesús Moncada y confío mucho en su criterio y, por supuesto, en el tuyo. O sea que este verano algún libro de Moncada cae. Muchas gracias. Inés Martín Rodrigo. Bueno, pues yo para despedir este episodio de Libros y Cosas voy a recomendar El accidente de Blanca Lacasa. Blanca Lacasa es una escritora española que es su primera novela. Es su primera novela y es una novel. Como verán los... Eso a ti te gusta mucho, te motiva mucho. ¿Lo de novel? No, las primeras novelas. Ah, sí. Bueno, sobre todo porque me parece que es un formato, el de la novel, que en España está bastante en desuso, pero que ahora se está recuperando. De hecho, El accidente es el primer libro de una nueva colección de libros de la Asteroide, de libros de pequeño formato, o de corta extensión, ¿no? Como digo, Blanca Lacasa venía de publicar un ensayo que fue un éxito enorme con Libros del Cao, que se tituló en su momento Las hijas horribles, en el que exploraba la relación, o abundaba en la relación difícil, controvertida, compleja, mejor, siempre entre hijas y madres. Y aquí en El accidente, que es un librito por su extensión únicamente, que a mí me ha gustado mucho, plantea un tema que a mí me atrae especialmente, que es el tema del deseo.
Es el tema del deseo. Al contar la historia entre dos amigos, una chica y un chico, ella tiene una pareja, sale con un chico, y su amigo, este otro chico, también tiene pareja, en este caso es un chico, ¿no? Es homosexual. Y de pronto llegan a un punto de su relación en el que se sienten atraídos físicamente, ¿no? Hay algo ahí que les pasa, ¿no? Y entonces empiezan a explorar en el accidente, ¿no? Y Blanca lo cuenta de una manera incluso como si fuera una especie de informe policial, muy rápido, eso tiene una influencia también del cine, es como un precioso guión narrativo, y me ha gustado mucho. Es un libro además perfecto para esta época, para estos días. Te lo puedes leer perfectamente una tarde, iba a decir bajo la sombrilla, pero en nuestro caso sentados con un poco de suerte bajo el aire acondicionado. Y yo creo que a nuestros videoyentes les va a gustar mucho El accidente de Blanca la Casa. Pues ahí quedan esos 2 libros. Nos vemos la semana que viene. Ahí estaremos. En Libros y Cosas. Para hablar de... Libros y cosas. Eso es.